Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Tengo aquí un boli. Buenos días. ¿Tiene usted Por si acaso. el papel, por si tiene que apuntar? Muy buenos días, doctor Carrobles. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Yo muy bien, también. Hemos estado el doctor y yo hablando en maquillaje antes de comenzar esta consulta, ¿verdad que sí? Un ratito explicando un poco las cosas que más o menos sobre la patología digestiva en relación a la endoscopia, que es a lo que yo más me he dedicado en mi vida. Ha sido usted durante mucho tiempo jefe de servicio, ¿verdad? De digestivo del Hospital Virgen de la Salud. Desde el 2004 hasta la jubilación. Y previamente, pues desde el programa MIR, que empecé aquí en 1972, después adjunto en el 75, después jefe de sección de endoscopias y luego jefe de servicio. Un amplio currículum que tiene el doctor para responder a las preguntas que ustedes tengan. Ya saben que pueden llamar al 925 28 87 91. Es el teléfono que pueden marcar para pasar a su consulta. Fíjense, una endoscopia es una prueba médica que puede detectar multitud de patologías. Yo ayer lo leía y alucinaba. Digo, madre mía, pero ¿cuántas cosas se pueden detectar con una endoscopia, doctor? Bueno, la endoscopia un poco, has empezado a decir, la evolución de la endoscopia, prácticamente todo el mundo, la curiosidad y la necesidad de saber o de ver. Endoscopia significa, te decía antes, endoscopia viene del latín, ver por dentro. En el caso de la endoscopia digestiva, ver el aparato digestivo por dentro. Prácticamente hay quien dice en la historia de la endoscopia que en los grabados grecorromanos ya existían personajes en los que se ve con la intención de mirar por los orificios naturales, que era lo más importante. Ya aproximadamente, por resumir un poco, en el siglo XV, pues se inventan una especie de tubos que, poniendo velas alrededor y con una serie de espejos, pues trataban de iluminar las cavidades por dentro para verlo. Realmente el desarrollo de la endoscopia fue fundamentalmente, bueno, primero con Schindler, que igual que el de la lista se llamaba, el hombre, que empezaron a desarrollar ya en base a aquello que todos conocemos de los tragasables que se han puesto nuevamente de moda, pues que colocando de alguna manera el cuello y la cabeza, el giro de la cabeza, pues se podía insertar un tubo rígido y a través de eso mirar. Viene después Thomas Alva Edison en el 1860 y tantos, que fue cuando descubre la bombilla. Entonces la bombilla se incorpora con microbombillas que evolucionan para esto, se incorpora a los tubos rígidos. Y eso pues va haciendo un poco, pero claro, la visión que podéis imaginar era malísima. Cuando la endoscopia sufre la fundamental evolución es cuando se aplica, porque ya se había descubierto muchos años antes, hacia los años 1930 por ahí, la fibra óptica. Después seguimos hablando de la evolución de la endoscopia, pero de momento sabemos que la endoscopia estudia problemas del esófago como la esofagitis, estudia problemas del estómago como la gastritis, estudia problemas de duodeno como la úlcera duodenal, o permite también diagnosticar una hernia de hiato y muchas más cosas. Hablaremos con el doctor de la evolución de la endoscopia, pero lo primero de todo, llaman a la puerta de la consulta nuestros espectadores, que son los principales, doctor. La primera que llama es Feliciana. Buenos días, Feliciana, desde Cuenca. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Feliciana? Bien, ¿y usted? Yo estoy muy bien. Me alegro. Cuéntenos, ¿qué le pasa, Feliciana? Pues mire, yo tengo una hija que desde hace 7 o 8 años se cansaba mucho y le encontraron las plaquetas muy bajas, a punto de ingresarla. Y tampoco tiene anemia, le tienen que poner todos los meses la vitamina B12. A lo primero se la pusieron, bebía porque no podían pinchársela. Y luego está muy baja de calcio también. No de calcio, no de hierro. Y el hierro, pues nada, no puede dejar de tomárselo. En cuanto que deja de tomárselo, pues vuelve otra vez a... ¿Me oyen bien? Sí, lo oímos muy bien, Feliciana. Y entonces... estos días, en marzo o abril, le hicieron una telescopia de esas, meter las gomas al estómago. Y dice que tiene gastritis y que por eso no asume bien los productos que tienen que asumir el estómago, como la vitamina, el hierro y todo eso. Pero no le han mandado nada. Y yo quisiera saber
a ver qué podía hacer. En principio lo único que debe hacer es ponerle al tratamiento sintomático que la tienen puesta con hierro, vitamina B12, etcétera, todos los factores que debe, pero no quedarse solamente en que tenga una gastritis. Habrá que descartar que tenga otra serie de cosas, otra serie de problemas por los cuales pueda perder también hierro, ¿eh? Pues si es una anemia, lógicamente hay una enfermedad que es la gastritis atrófica, y que en el estómago se genera, las células del estómago, pues por una sustancia que segregan, que es el factor intrínseco de Kessel. Ese factor lo que permite es que el intestino absorba el hierro y la vitamina B12. Entonces, a continuación, pues si realmente esa gastritis, esas células no producen ese factor, pues es una de las causas. Lógicamente, eso hay que reponerlo. Lo único que hay que hacer es revisar la gastritis, probablemente endoscópicamente en una temporada, por las posibilidades, las relaciones que últimamente se han establecido con la posibilidad de que tuviera la aparición de otras lesiones más importantes en el estómago, ¿eh? Feliciana. Dígame. ¿Está escuchando al doctor atentamente? Sí. Pues eso que le está diciendo el doctor, que también habría que revisar, ¿verdad?, si hay alguna otra patología. Y luego buscar... Es que ella del estómago no se siente nada, ni tiene ardores. La comida le sienta de maravilla. Es que la gastritis, simplemente por una gastritis atrófica, puede no tener ningún síntoma, ¿eh? Normalmente cuando hablamos de lo que hablábamos antes, de las molestias, de esas dispesias, tiene una gastritis. La gastritis es un término anatomopatológico después de tomar unas biopsias dentro de la mucosa gástrica, ¿no? Y entonces, lógicamente, si eso está diagnosticado como una gastritis atrófica, por ejemplo, pues lógicamente lo que habrá que hacer revisiones fundamentalmente, lógicamente endoscópicas, porque tampoco la mucosa se ve a nivel radiológico, entonces tendrá que ser endoscópicamente, pero, como digo, a ver si hay otra causa que también esté perdiendo hierro y perdiendo otra serie de cosas más abajo, que esté perdiendo sangre, por así decir, en pequeñas cantidades a otros niveles. Por eso que se ponga en manos de su especialista de aparato digestivo para que le estudien bien ese asunto, ¿eh? Una vez que se ha diagnosticado y si realmente de lo que se trata es una anemia perniciosa, es lo que se llamaría en este momento y se relaciona con la gastritis atrófica, pues a lo mejor el tratamiento es común entre hematólogos y digestólogos, ¿eh? Así que se pone en manos de su especialista para las revisiones y sobre todo por descartar que pudiera tener otras lesiones de otro tipo. Eso es, o sea que es importante que vuelva a revisarse. Pues Feliciana, dígame. Muchísimas gracias por habernos llamado. Pues gracias a ustedes. Y que se mejore su hija. Gracias. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. No nos movemos de la provincia de Cuenca porque ahora viajamos hasta Sisante. Allí está María. Buenos días, María. Buenos días. Hola María, cuéntanos. Pues mira, es que yo estoy tomando pastillas para el reflujo. Sí. Entonces quisiera saber a ver cuándo es más conveniente tomarlas para que hagan más efecto, por la mañana, durante el día o cómo. Pues eso depende un poco. Normalmente para el reflujo hay reflujo nocturno, hay personas que tienen reflujo a determinadas horas del día. Eso depende un poco de si el reflujo... ¿Le han hecho una endoscopia previamente para saber si tiene lesión en el esófago? Sí, me la hicieron ya hace tiempo, sí. Me dijeron que tenía que tomar esto de por vida. Probablemente porque tenga o bien una hernia tal, pero normalmente el reflujo a veces no se relaciona con la hernia tal. Se relaciona más con la tensión, por así decir, del esfínter esofágico inferior, que es lo que impide que el jugo gástrico suba al esófago y que es lo que produce el reflujo. Y que si eso es así, la manera realmente de determinarla es con una pHimetría, es decir, metiendo unos electrodos a lo largo del día en el esófago a distintas alturas y ver si efectivamente cambia el pH en el esófago dependiendo de si existe reflujo o no existe reflujo. Y con eso, combinado también con lo que se llama una manometría esofágica, ver las características que puede tener el esfínter y la motilidad del esófago. Si le han dicho que es por una hernia tal y lo que tiene es esa sintomatología que puede ser, pues lógicamente la hernia es una patología que una de dos o se opera o sigue manteniéndose la hernia ahí, lógicamente. Pero con una serie de... Yo les digo que haya que operar todas las hernias porque prácticamente no se operan casi nunca y sobre todo desde la época del omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones que se están tomando y que lógicamente pues eso más o menos evita las intervenciones, pero como está ahí, al final, ¿cuánto tiempo, cómo debe tomarlo? Pues generalmente es lo que comentábamos un poco cuando estábamos en maquillaje, es decir, el tiempo más o menos
que pueda tener la mínima dosis con la que pueda tener sus síntomas controlados. Y si efectivamente lo que tenía era una lesión en el esófago con esofagitis, pues lo que debe también es revisarse a ver si con el tratamiento que le pusieron ha cambiado esa esofagitis o esa esofagitis va a evolucionar otra serie de cosas, como pudiera ser un síndrome de Barrett. Me imagino que cuando le han dicho simplemente que no le han hecho revisiones y le han puesto ese tratamiento es simplemente porque será una hernia tal simple y esa sintomatología pues tenga realmente poca o relativamente poca importancia. María. Bueno, pues venga, gracias. Gracias por llamar a nuestra consulta. Muchísimas gracias. Ustedes también pueden hacerlo llamando al 925 28 87 91. Estamos con el doctor José María Carrobles, especialista en aparato digestivo. Así es que cualquier patología que tengan asociada, ya sabemos que no solamente hablamos del estómago, doctor, hablamos del esófago, hablamos del duodeno, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan, tanto suya como de sus familiares, podemos intentar resolverla. Hay muchos más órganos. Hay muchos más órganos, El digestivo hemos dicho que había el estómago, el intestino, el colon, el páncreas. Yo he dicho algunos solamente. Páncreas, la vía biliar, la vesícula. Nuestro organismo entero. No, pero vamos. Pero gran parte, doctor, gran parte. Y el hígado. Y el hígado. No te olvides del hígado. El hígado, la vesícula, que tantos problemas da, ¿verdad que sí? Y cada órgano por separado, pues prácticamente puede constituirse hoy día casi ya en una especialidad diferente. En una especialidad diferente, eso es. Porque el intestino delgado con la enfermedad inflamatoria intestinal, que también afecta también al colon o puede afectar al colon, pues prácticamente son dos entidades prácticamente que pueden considerarse como una especialidad sola. Si luego ya dedicamos a la patología tumoral, la patología hepática con las hepatitis o con otra serie de lesiones hepáticas bastantes múltiples, pues lógicamente quiero decir que la patología digestiva es amplísima, es una de las especialidades del digestivo que más amplitud tiene de patologías. Por eso, si ustedes notan algún síntoma asociado a esa patología digestiva, saben que pueden llamar a su consulta, que trataremos el doctor tratará de responder a esas dudas que tienen. 925 28 87 91, el teléfono que ha marcado Yolanda. Lo que pasa es que a lo mejor algunas preguntas no sé por qué. Porque no tenemos aquí las pruebas médicas. Pero las pruebas, no quiero decir eso. Quiero decirte que, lógicamente, yo he dedicado únicamente a eso y a la endoscopia, fundamentalmente, que es más de lo que, sobre todo en su aspecto terapéutico. Ahora vamos a hablar del aspecto terapéutico de la endoscopia. Quiero decir que, lógicamente, pues el dedicarse muchas veces de otras patologías pues puede estar más. Dependiendo de cada especialidad. Yolanda de Corral de Almaguer, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú sabías que la endoscopia puede tener usos terapéuticos? ¿Tú lo sabías? Pues no. Yo tampoco, me enteré ayer. Ahora lo vamos a contar, pero primero tu consulta al doctor. Yo creo que sí lo saben, lo que pasa es que quizá no lo sabemos, no está concienciado. No lo sabe, yo por lo menos no lo sabía. O sea, yo pensaba que era una prueba que te hacían y ya está, pero no sabía que podía tener esos usos terapéuticos. ¿Qué consulta tienes, Yolanda? Pues mire, estoy un poquito nerviosa, no sé si lo podré explicar bien. Bueno, tú tranquila, porque tenemos todo el tiempo del mundo. Llevo un poco de tiempo que me duele la parte superior del estómago. Entonces, eso hace pues como unos 6 meses o así. Yo se lo comuniqué al médico, me hicieron una ecografía y no se ve nada, solo que como que hay gases, ¿no? Bueno, pero es que hace unos 20 días o así me empezó a doler bastante la parte superior y la parte de abajo y empecé a echar sangre. ¿Echar sangre por dónde? ¿Por la boca o por el ano? Por el ano. Y no tengo hemorroides ni nada de eso. Y la verdad, pues que es muy molesto, porque me duele la parte superior, me duele bastante. Y un poco lo lógico es que consulte, eso sí que debe consultarlo ya pronto con su médico de cabecera para que le indique lo que hay que hacer. Porque, hombre, así en televisión como estamos, yo no le voy a preguntar realmente cómo hacerle una historia clínica aquí, es decir, cómo ha sido la sangre que ha visto, si ha sido roja, si ha sido negra, depende roja. Eso habla de que sea más bien distal, del problema más del colon que de arriba. Entonces, en cualquier caso, pues habrá que hacer una serie de exploraciones para ver de dónde viene esa sangre y poner el tratamiento correspondiente. Si no se ve hemorroides, puede tener hemorroides internas, que es la causa más frecuente y menos importante, lógicamente, de tener un sangrado rojo vivo, por así decir, en la parte distal. Pero si ya lo asumimos con esos dolores que tiene ahí y tal, pues a lo mejor hay que hacer la otra serie de exploraciones, como es lo que decíamos, una colonoscopia y ver exactamente si existe, o una gastroscopia también, pero empezar por una colonoscopia porque usted cuenta que la sangre es roja. Sí. ¿Y qué decía más Ángela que iba a hablar?
Yolanda, perdón. Le quería preguntar qué puedo tomar, por ejemplo, para los gases. Para los gases, pues cualquier medicamento para la motilidad, pues por ejemplo, hombre, no me gustaría decir marcas o tal, pero el famoso Aerored se sabe, lógicamente es una cosa para los gases, pero tampoco se fíe, si ha visto sangre, se fíe de que son gases, y lo que le aconsejo es que vaya a su médico de cabecera para que ya ha visto, haciéndole un tacto rectal, viendo lo que hay, pues lógicamente puede enfocar y decirle, pues tiene usted más tranquilidad o quédese tranquila, o vamos a pedirle esta serie de cosas para descartar, vamos a hacerle un análisis a ver si esa sangre que ha perdido es importante o no es importante, en fin, una serie de cosas que hay que hacer. La verdad que desde que yo tuve ese sangrado no me encuentro bien, porque me encuentro muy mareada, o no sé cómo explicarle. Es que me da miedo hasta de ir al médico, se lo digo. Ya, hombre, pero eso no. Pues eso es lo que no debe ser. Porque el miedo tenemos todos, pero lógicamente cuanto antes se ponga de manifiesto la patología que tiene, pues antes se podrá tratar y darle una solución. Muy bien, pues muchas gracias. Y no lo dejes, Yolanda. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias a ti por llamarnos. Hasta luego. Es importante, ¿verdad?, cuando notamos cualquier síntoma un poco extraño, acudir cuanto antes al médico, doctor. Pues sí, lógicamente sí. Lo que pasa es que, como decíamos, también está el concepto que comentábamos antes, y insisto, en el concepto de salud y enfermedad, ¿no? Hay personas que están muy enfermas y no se sienten enfermos, y hay otras personas que están prácticamente sanas y no tienen nada de nada y se quejan todos los días de múltiples problemas funcionales que no tienen ninguna razón de ser, Entonces el sentimiento ese es un sentimiento subjetivo, y lógicamente tampoco por eso, aunque no tengan nada, podemos dejar de decir que son enfermos. Realmente son enfermos de otro tipo, Pero quiero decir también eso, lo fundamental es el otro apartado, el apartado del que se siente bien, que no se siente enfermo y realmente tiene una enfermedad importante. Tampoco estoy diciendo yo de hacerlo de los chequeos, etcétera, etcétera, que eso lógicamente sí, yo creo que tampoco viene demasiado a cuento. Yo no soy muy partidario de ello. Pero por ejemplo, cuando percibimos o notamos sangre... Sí, esta persona ha visto un síntoma que es un síntoma que puede ser importante. Que, como le digo, lo más frecuente es que sean unas hemorroides. Pero lo primero que hay que hacer es hacer un tacto rectal por parte de su médico de cabecera y ver si existe ahí una masa tumoral, por ejemplo, o existe una hemorroide que se puede tocar, o existe alguna serie de... Y si no se ve nada claro en el tacto rectal, pues indicar una colonoscopia. Y una colonoscopia directamente porque la sangre es roja, o cuenta que ha sido roja. Eso después de hacer una serie de, por ejemplo, análisis, a ver si realmente ha sido importante el sangrado o no ha sido importante el sangrado. Nos vamos a otro lugar de Castilla-La Mancha. Domingo Pérez, en Toledo. Allí está nuestra amiga Ángela. Ángela, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien. Domingo Pérez es un pueblo precioso de Toledo. Cuéntanos. Un pueblecito pequeño, pero muy bonito. Bueno, es que por ser pequeño quiere decir que sea menos bonito, ¿verdad que sí, Ángela? Claro que sí. Cuéntenos. Pues mire, me han hecho 3 endoscopias. Sí. Y me operaron primero de la vesícula. Y al operarme de la vesícula me dieron que tenía una hernia, pero de Morgani, que la tenía de nacimiento, de cuando era pequeña. Y luego después, ahora el año pasado me volvieron a hacer otra endoscopia, porque yo tenía mucha molestia así en un lado. Y ahora resulta de que tengo una hernia de diatón de más de 8 centímetros. Y estoy entre... ¿Yolanda? ¿Ángela? Se ha cortado. Ahora recuperamos esa llamada, se le ha cortado la llamada. Decimos, me llamaba la atención lo que aportaba esta espectadora, que ahora hablaremos nuevamente con ella. Tenía una hernia que la tenía de nacimiento. Hombre, teóricamente las hernias se producen por una relajación de los músculos, concretamente la hernia de hiato o la hernia de Morgani, que decía ella, se produce una relajación de los músculos del diafragma. Y lógicamente parte del estómago sube arriba, o parte en el caso de la Morgani es otra parte del intestino la que puede subir para arriba. Y eso normalmente, cuanto mayores son realmente más de nacimiento, por así decir, son congénitas. Entonces, eso tiene que valorarlo dependiendo del grado de hernia que tenga. Si es una hernia muy importante hay hernias que pueden comprometer la respiración, el aparato respiratorio, entonces producir fatiga, ya no solo en el problema de molestias digestivas, de náuseas o de vómitos en determinados momentos o del reflujo, sino que pueden comprometer la respiración. Yo he visto hernias realmente muy llamativas, enormes, y eso la solución es la cirugía,
Lo que pasa es que la cirugía, muchas veces, ese tipo de cirugía en hernias tan grandes, pues tiene que abarcarse por arriba y por abajo, y el tratamiento que hoy día se hace quirúrgico de la hernia simple, de la hernia, aunque sea grande, pero hernia, digamos, de relativa medida, pues se puede hacer laparoscópicamente si no hay ninguna contraindicación para la laparoscopia y se hace fácilmente bien, pero en este caso, lógicamente, y si además tiene una hernia de Morgagni que la acompaña, pues la solución puede ser más complicada y deberá ponerse en contacto con el cirujano y su médico de cabecera le ponga con el cirujano si la sigue molestando lo suficiente, porque otra cosa es que las hernias de este tipo, que a lo mejor lo tiene del nacimiento y no dan ninguna sintomatología, pues muchas veces a lo mejor el riesgo de una intervención es mayor que... Pero eso debe valorarlo el cirujano, lógicamente. Si los riesgos se valoran... ¿Y la hernia de hiato, por ejemplo? Porque en mi casa mi abuela tiene una hernia de hiato, mi madre se diagnosticaba a sí misma, que es de las que no van al médico, una hernia de hiato. ¿Es verdad que la hernia de hiato se hereda? No tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, que mi madre lo que debería es ir al médico. A ver si la tiene o no la tiene. Bueno, no la tiene, porque ella, por ejemplo, cuento su caso, porque seguramente que ya no se atrevería a llamar, ella me cuenta que muchos días, a lo mejor cuando cena alguna cosa, y no fuerte, pero en general, raro es el día que a medianoche no tiene que levantarse a vomitar. O sea, es como que en su cuerpo no digiere bien lo que toma, y por las noches, muchas veces son por las noches, otras veces son durante el día. No sé si era un problema de vesícula o dónde estará. Ella lo achaca a su hernia y a su... Pues probablemente sí que tenga una hernia. A mí me suena más a hernia que a otra cosa, ¿no? Y lógicamente, bueno... ¿Qué le aconseja usted a mi madre? Bueno, pues... Que vaya al médico, ¿verdad? Eso. Que se lo diga usted que está... Que vaya y ver si exactamente si tiene alguna lesión. El problema que puede tener ahí... Lleva con omeprazol 14 años, pero dice, yo creo que ya el omeprazol no me hace nada. El problema es que si es, por ejemplo, una hernia grande, pues a lo mejor lo que... todos, independientemente de que tengamos hernia, independientemente de que tengamos patología, existe una cosa que es el reflujo nocturno normal. Sí. Cuando estás en la cama, estás durmiendo a determinada hora de estar acostado, pues aparece reflujo. El reflujo quiere decir que parte del jugo gástrico y muchas veces pues los alimentos suben hacia arriba. Entonces eso se produce más con lógicamente cuando hay una hernia y cuando hay una incompetencia del cardias, del esfínter esofágico inferior, y entonces se produce ese reflujo de la comida hacia el esófago. Y el problema que pueden tener siendo así de noche, por eso una de las cosas que se dicen siempre para la hernia de hiato es levantar la cabecera de la cama, con el fin de que no se produzcan aspiraciones. El paciente que está durmiendo y en ese momento tiene una regurgitación, claro, una bocanada, puede pasar a vías respiratorias y hacer complicaciones. Vale, lógicamente, pues eso hay que vérselo. ¿También a lo mejor sería recomendable que tomara algo para el reflujo? Sí, lo que pasa es que eso en esas circunstancias, el reflujo, como es fisiológico, eso por el reflujo nocturno muchas veces es difícil explicarle, sobre todo si tiene una hernia o si tiene una alteración de la motilidad. Sí. Lo lógico debería hacerse una endoscopia primero, que es lo más sencillo, y a la vista de lo que se vea, valorar si se tiene que hacer una manometría esofágica para ver efectivamente si el reflujo está condicionado por eso y dependiendo de la manometría esofágica pues tomar una determinación. Pero lógicamente una de las cosas que interesan muchísimo para esa sintomatología además, y lo digo personalmente porque eso me ha ocurrido a mí, es perder peso. No, ella no tiene peso. Pues entonces más a mi favor para que haga lo otro. Que haga lo otro, vale. Pues ya se lo diré yo, pero como nos está viendo... Comer pequeñas cantidades y con frecuencia, levantar la cabecera de la cama, evitar los cafés, los chocolates. Chocolate comen mucho. Pues eso lógicamente relaja el esfínter esofágico y eso puede aumentar. No quiere decir que porque deje de tomar el chocolate se la vaya a curar, pero probablemente mejore. Sobre todo que se haga una pero endoscopia. Probablemente mejore. Y de todas maneras, pues se haga una endoscopia en principio y ver qué pasa. Le voy diciendo un montón de tiempo, pero bueno, no me hace caso. Gregorio, de Alcalá de Henares, buenos días. Días. Gregorio, aquí contando al doctor los problemas de la casa. Aquí, como tenemos al médico en el programa, pues aprovechamos. Gregorio, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy bien. Quiero consultarle al doctor porque yo fui operado de pólipo hace 12 años. Y bueno, estoy haciendo un seguimiento aquí en el hospital de Alcalá y cada 6 meses me están localizando pólipos y me lo están extrayendo. Quisiera saber
a ver si esta enfermedad es hereditaria y qué tanto por ciento puedo tener para que no lo hereden mis hijas. No, para que no lo hereden sus hijas no va a poder hacer nada. Lógicamente hay una relación entre las familias. Hay enfermedades realmente genéticas, por ejemplo el síndrome de Lynch o la poliposis cólica familiar, que son enfermedades hereditarias y que lógicamente los padres tienen los hijos igual. Pero independientemente de eso, hay una tendencia, realmente una relación genética entre las personas que tienen pólipos de tipo fundamentalmente adenomatoso, ¿eh? Y esa es una de las cosas que le están haciendo, endoscopias terapéuticas. Es decir, eso es uno de los usos, realmente, iba a decirlo yo, digo, uno de los usos terapéuticos realmente, de endoscopia. pues este hombre, si hace 12 años, me imagino que el pólipo sería pólipo que se pudiera quitar endoscópicamente, pero antiguamente, antes de esa evolución de la endoscopia, un pólipo que se encontrara habría que ir a la cirugía, como en las primeras épocas de las endoscopias. Luego después, pues lógicamente se quitan y se quitan cada vez más, se quitan, y lógicamente, pues digo, la importancia, porque muchos pólipos, pues el pólipo cuando se ve, había una tendencia que era biopsiar a ver cómo es el pólipo. Realmente no se debe hacer eso, el pólipo que se vea se debe quitar endoscópicamente en el mismo acto de la endoscopia. Por eso, lógicamente, pues se hacen una serie de protocolos antes de hacer el estudio de coagulación, etcétera, para ver realmente los riesgos que puede tener el llevar una polipectomía en ese sentido. Polipectomía es quitar el pólipo, ¿no? Entonces, no sé la cantidad de pólipos, el tipo de pólipos que sean, qué tamaño tienen los pólipos, pero eso está perfectamente establecido en los protocolos. El problema que teníamos con los pólipos y que hemos tenido es que antiguamente, cuando incluso la Sociedad Americana de Gastroenterología pues había hecho un protocolo de pólipos y se veía que realmente no todos los pólipos degeneran, pero generalmente los adenomas tienen una tendencia a degenerar a tumor, a cáncer, vamos. No quiere decir que todos lo hagan, evolucionan a eso un porcentaje pequeño. Y lógicamente lo que hay que hacer, pues empezó a hacer el screening del cáncer de colon, sobre todo en personas que tenían pólipos y personas y familiares de las personas que tienen pólipos. Eso está perfectamente establecido, pero quiero decir que antiguamente decías, tiene un pólipo de tantas características, pues hay que revisarle todos los años. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso ha ido cambiando y según los estudios que se han ido viendo, pues los adenomas no degeneran tan pronto, con lo cual hay que hacer unas revisiones periódicas, pero cada vez se están estableciendo más porque si hacemos todos los años, primero, no dan abasto por las listas de espera y segundo, porque no se pueden, no dan... Doctor Carroles, para responder a Gregorio, ¿estás ahí, verdad? Sí, sí. Decimos que realmente a él le preocupa. ¿Esos pólipos él los puede heredar sus hijas? Hemos dicho que... Lo que se tiene que hacer, ¿qué edad tienen sus hijas? Pues tienen entre 23 y 33 años. Pues eso es lo que hay que ver primero, qué tipo de pólipos ha tenido usted y cuál es la histología de esos pólipos. Y dependiendo de eso, pues valorar la edad a la que se tiene que someter a la primera colonoscopia. Luego después, dependiendo de lo que se encuentre, pues se establecerá un periodo de seguimiento, como le hacen con usted, que no sé cuánto tiempo será. Puede variar, pues si usted tiene muchos pólipos y se ha quedado y le han quitado en una sesión 4 pólipos y le han quedado otros 2, que pues entonces lógicamente la revisión tiene que ser antes, porque le han quedado pólipos, o si le han quitado todos y realmente que luego una vez analizados los pólipos, pues unos son hiperplásicos, otros son y no tienen ninguna trascendencia real o tienen unas características determinadas de ser un pólipo pequeño, aunque sea adenomatoso, o el adenoma es un adenoma tubular, tarda más tiempo en crecer. Dependiendo pues sobre dependiendo todo del de tipo eso, de pólipo, vamos a ver dependiendo una de toda esa cosa serie de cosas, el protocolo establece un tiempo determinado de intervalo para hacer la siguiente exploración y pero conviene normalmente, que sus hijas pues también ahí tengan en cuenta se tiene que hacer eso tiene lógicamente ponerse en manos del médico de cabecera, pero además me imagino que ya se lo habrán dicho sus especialistas de Alcalá, porque en Alcalá hacen buena... Pues Gregorio, pues esa es la respuesta del doctor, ahí está, que sus hijas también tengan precaución con este tema. Gracias, gracias de verdad. Venga, nos vamos hasta Almagro con Pedro Ángel, buenos días. Pedro Ángel se ha ido. Ahora le volvemos a llamar. Decimos, usos terapéuticos, como estábamos hablando,
de los pólipos y, por ejemplo, también hablábamos de otros usos terapéuticos que me llamaban a mí la atención y dicen sacar cuerpos extraños que puede haberse tragado y enclavado en el intestino superior, ¿verdad? Cuando alguien se ha tragado algo. Eso también es una terapéutica, ¿eh? Pero vamos, esa es los riesgos que tiene, lógicamente, de que dependiendo del tipo de objeto que se haya tragado, pues así hay distintos artilugios para podemos sacarlo. Buenos días. Ramón, buenos días. Buenos días. Hola, Ramón, cuéntanos. Pues mira, que resulta que mi mujer le hicieron unos pólipos de esos, una estroloscopia, y sí, le quitaron unos pólipos. Y entonces, pues... ¿Bajamos un poquito el volumen de la tele, Ramón? Sí, ahora mismo. Ahora mismo la bajamos. Es que si ahora no, mismo le bajo, perdón. nos volvemos locos. Nos llama de Villaverde de Guadalimar, nuestro amigo Ramón, de ahí de un pueblo de Albacete precioso. Sí. ¿Verdad pues, que sí, Ramón? Mira, ¿Ya baja la tele? Sí. ¿Ha amanecido buen día por allí, por el pueblo? Sí. Un día muy hermoso, sí. Me alegro. Pues a ver, cuéntanos a ver qué le pasa a su mujer. Ramón. Pues nada, que se sentía mucho del estómago y la mandaron a digestivos y le hicieron la telescopia esa y le quitaron, por lo visto, según ella sintió, y que le habían quitado 20 y tantos de pólipos. Y en el mes de febrero volvió otra vez y le quitaron otros 2. Y mañana tenía que ir tenemos que ir, si Dios quiere, a que sople un globo, no sé qué, porque dicen que eso, y que le había criado un bicho y que se despierta en el estómago, no sé qué. Y a ver qué me dice el doctor. Bueno, pues tiene mezclando varias cosas. El Helicobacter, me imagino que será el Helicobacter, lo que tiene que hacer es una técnica para determinar si tiene el Helicobacter con las molestias esas que tenía el estómago, que son las que le hicieron ir a la consulta. Y por la causa que sea... Ahora me ponen una radial aquí, ya no me entero de lo que... Sí, ya estoy oyendo también la radial. No se preocupe, ahora la radial ya pasa. Bueno, pues... Oye, ahora, bien, Ramón. No suelo... Dime. Que le decimos a los albañiles que paren la radial ahora mismico. A ver, Ramón, decía usted que hablábamos de esos pólipos... Son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es lo del estómago y las molestias por las que fue al estómago al médico, su mujer, y lógicamente lo que le harán probablemente sea la prueba para determinación del Helicobacter, que se hace pues eso, soplando en unos tubitos después de haberle dado un desayuno del té de la ureasa, que se llama. Entonces, eso es para una cosa, pero no tiene nada que ver que por la causa que sea su médico le pidiera la colonoscopia y en esa colonoscopia se encontraron esos pólipos y le quitaron todos esos pólipos. Muchos son para quitarlo en una sesión, probablemente pues a lo mejor los tuviera todos. ¿Se reproducen pólipos? Los pólipos sí, una persona que tiene un adenoma, lógicamente hay que pensar que va a hacer más adenomas. El que tiene un pólipo hiperplásico, pues también, efectivamente. Lo que pasa es que los pólipos hiperplásicos, salvo los pólipos cerrados y dependiendo de la localización del pólipo, que a veces el pólipo hiperplásico en el colon derecho, sobre todo lo que está cerca del ciego, pues esos sí tienen algún potencial de degeneración, pero realmente los pólipos hiperplásicos, salvo el pólipo cerrado, que es... Pero por un lado sería el tratamiento de los pólipos y por otro lado el tratamiento... Eso es lo que tiene, son dos cosas distintas. Entonces, lo que tiene que seguir es lo que le ha dicho su médico, ir a ver el Helicobacter para poner el tratamiento si es que lo tiene y sale positivo, y al mismo tiempo seguir quitándose los pólipos. Que es un tratamiento muy sencillo. Y efectivamente, y lo mismo, y si los pólipos, dependiendo del tipo de pólipos que sean, si son pólipos adenomatosos, pues lógicamente tendrá que ir, si tienen hijos, pues dependiendo de la edad de los hijos, pues también tendrá que revisarse para ver si tienen alguna lesión de ese tipo. Nos vamos hasta Casas Ibáñez, en Albacete. Adiós, Ramón, que se mejore su mujer y que vaya bien la consulta. Vicenta, ¿cómo está? Sí. Buenos días. Buenos días. Hernia de hiato tiene usted, ¿verdad? Hernia de hiato. Hernia de hiato he tenido. ¿Ha tenido usted? He tenido hernia de hiato, pero ya se me quitó. Muy bien. O sea, me dieron el alta. Sí. Le he tenido muchos años, pero me dieron el alta y estoy muy bien de eso. Pero ahora resulta que en febrero empecé a sangrar por el ano, pero mucho. Me llevaron a Albacete, al hospital. Sí. 3 veces a urgencias. Pero es que era todas las veces que iba a hacer de vientre,
Sangraba. Echaba una cosa exagerada, pero muy roja. Pero si iba 5 veces, pero primero echaba un cuajarón grande y luego después muchísima sangre, pero roja. Pues me eso... hacían análisis y me controlaban ahí un poco, pero no me han hecho la colonoscopia. Es que no sé decirlo. No se preocupe usted, Vicenta, la colonoscopia. Y estoy esperando, que hace ya desde el día 2 de febrero, estoy esperando a ver si me llaman para hacérmela. Ahora no sangro ni nada. O sea, que está citada para hacer algo que la tienen que hacer. Y me bueno, dijeron pues que eso es lo que la tienen que seguramente hacer. eran hemorroides por dentro. Probablemente. Pero da la casualidad tal como lo que a mí cuenta, no me duele ni me pica ni nada. Nada más que sangrar y sangrar. Generalmente las hemorroides grandes, cuando no están trombosadas, no duelen, y sobre todo cuando sangran tampoco suelen doler. Y muchas veces, a lo mejor, por eso digo, cuando ha llegado a urgencia le habrán hecho una exploración, incluso a veces pues se puede ver la misma hemorroide sangrar. Es decir, aunque sean por dentro, haciendo con una endoscopia o haciendo, pues lógicamente se puede ver perfectamente si es ahí o no es ahí. Desde luego, si no le han hecho la endoscopia pero con claro, eso que cuenta, pues lógicamente tendrán que hacérsela. A ver. Estoy esperando que me llamen. Ya, pero eso no la puedo decir yo que la llame. Desde el 4 de febrero, o sea, desde febrero. Es que antes ya me quitaron las hemorroides hace 6 años. Ah, amiga, entonces... Internas. Y tampoco sabía que las tenía. Y ahora, a ver qué sabemos que tengo, si no me han hecho nada. Lo mismo están dando la lata a través de esas hemorroides. Porque las hemorroides pueden volver a... Puede ser, porque depende un poco de dónde estuvieran y que se quitara, y si, lógicamente, si la sangre pasa por ahí y se ha quitado esa zona, pues la sangre deriva por otro sitio y pueden aparecer nuevas hemorroides. El tipo de intervención, pues no sé exactamente, eso debería ver primero al cirujano y luego el cirujano, dependiendo de lo que encuentre y lo que vea, pues, pero ya la tiene pedida. Exactamente, en cuanto el le hagan la prueba, Vicenta, la prueba se verá si tiene alguna lesión más o no tendrá ninguna lesión más. Y lógicamente, si vuelve a sangrar de manera importante, pues vuelva a ir a urgencia por lo que pueda ser. Exactamente, Vicenta, pues ese es el consejo del doctor. Nos vamos hasta Pantoja con Leo. Buenos días, Leo. Buenos días. Hola, Leo, cuéntanos. Buenos días. Muy buenos días, mira, Leo. Le cuento que yo tengo 2 hijos, tengo el mayor que trabaja ahora en un almacén de ruedas. Sí. Y tiene hernia de hiato. Entonces, el olor de la rueda se le sube el reflujo para arriba y es que se le viene a la garganta y le asfixia. Ha estado en el digestivo y ya la oímos un poco regular. Muévase un poquito, que a lo mejor la cobertura del móvil. A ver, muévase un poquito ahí. A ver. Aquí. A ver, Leo, hable. Sí. Bueno, que dice usted que su hijo trabaja en un almacén de ruedas y entonces tiene la hernia de goma. El olor de la goma, pues se le sube el reflujo para arriba. Le sube el reflujo. Tiene hernia de hiato. Entonces ha ido al digestivo y le han mandado a hacerle una prueba de bombilla, que ya se la han hecho otra vez, y meterle una gomita por la nariz con un aparato que le tiene que tener un día entero para ver lo que tiene, porque es que el sábado y el domingo que no trabaja no se le pone así, pero los demás días viene con todo en la garganta, se le sube el reflujo a la garganta. Esto teóricamente ya es un problema de medicina laboral, más que otra cosa. Yo no sé, exactamente no conozco ni me suena nada que por el olor se pueda producir reflujo. Lo más que pienso es que si está trabajando con ruedas, al agacharse, pues tenga la posibilidad del reflujo, que es lo más importante. Y lo que le han hecho, lógicamente, lo que hemos estado indicando previamente antes, lo que le han solicitado, una gastroscopia que ya está hecha y una manometría o pHimetría para ver exactamente qué cantidad de reflujo tiene. Que todavía no se la han hecho, le tienen que llamar para... Que a lo mejor es más por el esfuerzo de agacharse y levantarse, que quizás, dice el doctor, ¿verdad?, que por el olor. Lo mismo el movimiento de venga a levantarse uno y agacharse... Leo. Lo lógico debe ser eso, pero lógicamente, bueno, pues si eso se pone en relación con que además tenga una lesión de motilidad del esófago, que es lo que le van a ver con la prueba que le van a hacer por la nariz, y ver si existe el reflujo y tal, pues entonces ya pues habrá que decir, bueno, pues no trabaje más así porque le va a perjudicar, o habrá que operar, o ver qué tipo de lesiones tiene. Sí, porque... También le voy a comentar que mi marido murió de cáncer de colon
Y también los dos hijos les hacen cada 4 años le hacen la colonoscopia, sí. Sí, cada 4 años se la hacen. Pero eso está muy bien. Pues dependiendo un poco también de la edad, porque lógicamente si la colonoscopia pues el mayor normal, tiene 43 y el otro tiene 37. pues dentro de eso también está establecido protocolariamente. Si dos colonoscopias no se encuentra ninguna lesión polipoide, pues se pueden espaciar más de los 4 años las exploraciones, ¿eh? Sí. Pero bueno, eso ya su médico, dependiendo de las circunstancias, pues será lo que lo indiquen, ¿no? Pues nada, Leo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un besito para ti y para tus hijos. Adiós. Un abrazo. Doctor Carrobles, un placer tenerle en el programa. Hemos aprendido mucho sobre la endoscopia. Sí. Yo la verdad es que no sabía... No, estamos hablando de todo menos de endoscopia. Sí, pero bueno, hemos hablado usted y yo mucho en el maquillaje de la endoscopia y he aprendido cosas que yo no sabía. Impresionante. La endoscopia, lo que se puede llegar a saber con ella. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, imagínese que va un señor de estos, lo que se ha llamado, espero que ninguno de ellos, y se le quita un pólipo. Muchas veces puede ser un pólipo con un adenocarcinoma in situ y está solucionado con una endoscopia, una resección, ¿eh? Pues son 54 minutos de la mañana, yo voy a ver qué tal va a estar el tiempo, doctor, si le parece. Perfecto. Muchas gracias, que tenga buen día. Sigue sin llover.